Hola amigos, bienvenidos a su programa de los Tesoros de la Fe Católica. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, finalmente estamos aquí nuevamente en nuestra cita, como cada semana, y estamos viendo en estos programas el Catecismo de la Iglesia. Bueno, como viendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, porque pues sí está un poco grande, entonces lo vemos en el compendio. ¿Para qué? Para conocer exactamente los tesoros de nuestra fe. Entonces quédense con nosotros, acompáñenos en el programa precisamente para descubrir y saber y conocer de una fuente fidedigna, ¿no?, de lo que significa esas preguntas que tenemos a veces que no sabemos cómo responder, contestar, y que nos preguntan, tú si eres un joven que ya no te acuerdas de tu catecismo para hacer tu primera comunión o la confirmación, bueno, pues este es el programa que vas a tener para poder recordar y conocer, y también para poder inclusive enseñar a alguien más. Entonces, bueno, damos las gracias ahora a nuestro invitado, que muchísimas gracias al padre Franco Marinello de Miles Christi. ¿Cómo está, padre? Buen día, muy bien. Muchas gracias, Rosy, por la invitación. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos con esta gran labor y tarea de conocer nuestra fe, ¿no? Que no nomás se quede de dientes para fuera decir, sí, soy católico. Hacerla algo vivencial, interior. Exacto. Entonces, bueno, les recuerdo que el padre Franco Marinello es abogado, bachiller universitario en la teología y licenciado en Derecho Canónico, y actualmente está realizando su tesis doctoral, ¿no? Y bueno, también en filosofía, estudiantado de filosofía del Instituto Miles Christi, y bueno, su currículum es bastante amplio, pero nomás nos vamos a quedar con eso. Y entonces, bueno, agradecemos también a Valora Radio, a Lupita Venegas, que hoy es su cumpleaños, por cierto, pues Dios la colme de bendiciones, y a Ariel en los controles, y de toda la gente, tanta gente que hay detrás de este programa, que no se ven, pero realmente son muchas manos y mucho esfuerzo para que este programa llegue hasta sus hogares. Y bueno, por supuesto, a Dios, que nos permite, tanto a ustedes y a mí, aquí Rosy, su amiga Rosy López Uro, en estos micrófonos, de compartir este espacio. Recuerden, estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, no me acuerdo dónde más. ¿En dónde más, padre? Instagram, no sé. En Instagram también, pero bueno, entonces, pues, ¿qué le parece, padre, si comenzamos con una oración? Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, les recordamos que este programa se está transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, hasta donde quieran ustedes que ¿Cómo es? La perla de Occidente. La perla tapatía. La perla tapatía. Es la capital del mundo, padre. No es se haga muchas bolas. Muy bien, muy bien. La verdad es de que no se haga tantas bolas, es la capital del mundo. Qué afortunado es de haber venido para acá, padre. Desde Argentina, con amor para acá, ¿no? Así es. Pero bueno, el tema de hoy, amigos, siguiendo con el compendio, estamos todavía en nuestra profesión de fe, en el credo, ¿no? Y hemos estado desarrollando cada parte que viene en el compendio. Todas las preguntas están aquí, solamente las estamos compartiendo con ustedes, y que el Padre nos haga el favor de explicárnoslas. También para que si no lo pueden leer, etcétera, lo puedan estar escuchando. Entonces, bueno, el tema de hoy es: creo en la Santa Iglesia Católica, Santa, Católica y Apostólica. Así es. Entonces, bueno, hoy vamos a darnos cuenta y a reafirmar el por qué
creemos en nuestra iglesia y que es una santa, católica y apostólica. Entonces, empezamos en, ¿qué designamos con la palabra de la iglesia, padre? Bueno, voy a decir una respuesta que no está acá. Okay. Pero que no está en el compendio, o sí sale un poco en el compendio, pero empiezo por otro lado un poquito. Okay. Porque es interesante la palabra iglesia, la palabra misma, que viene del griego. Es una palabra, vieron que en castellano tenemos muchas palabras que vienen del latín, pero también muchas que vienen del griego. Y iglesia viene de eclesia, griego, y significa asamblea. Okay. O sea, un conjunto de gente que se reúne para algo. Y la iglesia es eso, es la asamblea que Dios reúne para sí, ¿no? La asamblea de quienes, de los hijos de Dios, ¿no? En ese sentido, al estar reunido por Dios, bueno, hay muchos nombres para explicar la iglesia. Uno es la asamblea, otro es el pueblo de Dios, ¿no? Okay. Es el pueblo que Dios elige. Así como en el Antiguo Testamento había elegido a Israel, ahora eligió su iglesia, ¿no? El conjunto de los bautizados, la familia de Dios también, ¿no? Ok, entonces estamos en la familia de Dios y cuando... El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo también. Ok, la asamblea. Okay. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe, por ejemplo, a la iglesia? Siempre los nombres se dan en relación para Dios y el pueblo de Dios, Dios y los fieles que Él reúne. Entonces depende muchas veces del contexto. Pero en el Antiguo Testamento estaba mucho la imagen de la relación entre Cristo como pastor y la iglesia como su rebaño. Rebañito mío, pequeño rebaño, ¿no? Dice Cristo. Okay. También como la viña, también es propio del Antiguo Testamento, ¿no? Un lugar elegido por Dios para que dé frutos, ¿no? Dios es el viñador. Sí, como a veces lo escuchamos, ¿no? En los pasajes. Okay. Padre, ¿cuál es el origen y la consumación de la iglesia? O sea, ¿desde cuándo comenzó? ¿Desde cuándo se empezó a llamar así? ¿Cómo estuvo eso? Dios, desde siempre, Dios eternamente tuvo pensado que iba a crear una iglesia, ¿no? O sea que ya en el Antiguo Testamento va preparando, elige a Israel, que es como decíamos, el primer pueblo que Dios elige, ¿no? Y después, en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo funda en Pedro, sobre Pedro, ¿no? Aunque, claro, ahí hay que aclarar porque dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, porque le cambia el nombre a Simón, Jesús le cambia el nombre, Kefa, piedra, y sobre esta piedra, sobre Pedro, pero dice San Pablo, la piedra era Cristo, es Cristo, ¿no? El fundamento es Cristo, ¿no? Entonces, Nuevo Testamento, la iglesia fundada sobre Pedro, pero fundada esencialmente, fundamentalmente sobre Cristo, ¿no? O sea, ahí se basa toda nuestra iglesia y está fundada, Él la fundó y Él es la cabeza. Claro, Okay. pero es muy importante que Cristo la fundó sobre una persona concreta y esa persona es la cabeza de una institución aquí en la tierra. Uno podría decir, bueno, ¿cómo sé dónde está la iglesia? Bueno, la iglesia está donde está San Pedro, ¿no? Donde está el sucesor de Pedro. Ok. Y, o sea, ya cuando Jesús funda nuestra iglesia, ¿cuál será la misión? ¿Para qué la fundó? Es la misión que le da a los apóstoles, ¿no? Antes de la ascensión. Vayan por todo el evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. O sea, ¿cuál es la misión de la iglesia? La gloria de Dios y la salvación de los hombres. Okay. ¿Para qué se creó la iglesia? Para predicar el evangelio. Eso es lo esencial, lo fundamental. Y para, en segundo lugar, santificar a los hombres por medio de los sacramentos. Ok, entonces también, por ejemplo, cuando decías que recuerdo mucho, cuando fue la pandemia, Sí. que pues no podíamos, que la cerraron, ¿no? Y que
estábamos en la casa y que decían, bueno, a final de cuentas, nosotros somos la iglesia doméstica. Así es. O sea, La nosotros familia, también cada cristiano. podemos ser iglesia, somos Sí, es la iglesia. Okay. La iglesia que vive en los fieles, la iglesia que vive en cada comunidad parroquial, la iglesia que vive en las diócesis, es la iglesia también. Ok. ¿Y qué significa? Aquí hay una pregunta que es un poco que me gustaría que nos pudiera ayudar pues a entenderlo un poquito mejor, porque ¿qué significa que la iglesia es sacramento universal de la salvación o que contiene los sacramentos para la salvación? Las dos cosas. O sea, es interesante porque el concilio, ¿cuál? dice el concilio del último, el Vaticano II, Okay. hay mucho concilio, sí. Sí. Es verdad. El concilio Vaticano II tiene esa definición. Si la iglesia es como un sacramento de salvación. ¿Cómo? Dice. Porque es cierto, en la iglesia los hombres se reconcilian con Dios. Dios reconcilia al mundo consigo en la iglesia. ¿Cómo? Y fundamentalmente por medio de los sacramentos. ¿Por qué la iglesia se puede decir que es como un sacramento? Porque en ella están los sacramentos. Los 7 sacramentos que contienen en sí mismo la plenitud de la salvación, objetivamente. Ok. Entonces es las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, muy bien. ¿Y por qué la iglesia? Porque dice la iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se le dice que la iglesia es el pueblo de Dios? Porque es la comunidad que Dios elige para sí mismo. Así como decíamos recién, como en el Antiguo Testamento eligió un pueblo, el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento elige otro pueblo, que no es un pueblo basado ni en la raza, ni en la sangre, ni en el territorio, sino que es el pueblo de los bautizados. Eso es lo que le va a decir. Claro, San Pedro lo dice. Ajá. Ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, nación santa, sacerdocio escogido. Entonces esa sería la característica del pueblo de Dios. Claro. Okay. ¿Cómo se entra a formar parte del pueblo de Dios? Por el sacramento del bautismo. Ok. Entonces, bueno, pues todos los que estamos bautizados pertenecemos al pueblo de Dios. O sea, nadie que no esté bautizado no pertenece al pueblo de Dios. Sí y no y sí al mismo tiempo. No, o sea, en principio no, porque el bautismo nos hace entrar en el pueblo de Dios. Ahora bien, puede ser que una persona que no ha conocido la predicación del Evangelio, que no conoce el Evangelio, accidentalmente diríamos, puede vivir la fe, o sea, puede vivir de acuerdo con la ley de Dios. Ahora, si esa persona vive de acuerdo con la ley de Dios, puede estar invisiblemente unida a la iglesia, aunque no esté bautizada. Claro, porque no está bautizado, porque ni siquiera lo conoció, claro. Ni siquiera tuvo nadie que lo pudiera acercar, ¿no? Okay. Y, por ejemplo, entonces, ¿en qué sentido el pueblo de Dios, o sea, nosotros los bautizados, participamos de las 3 funciones de Cristo? Por ejemplo, sacerdote, profeta y rey. Por el bautismo es siempre lo mismo, hay que, en ese sentido es muy importante cuando uno habla de la iglesia, saber que el bautismo es el que nos hace entrar en la iglesia. Y el bautismo, ¿qué hace? Nos configura con Cristo. O sea, borra el pecado original, da la gracia y nos hace hijos de Dios y hermanos de Cristo. O sea que el bautismo es una configuración con Cristo, como dice San Pablo, sumergirnos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Eso es el bautismo. Bautismo significa inmersión. ¿Inmersión en qué? En el misterio de Cristo. En la muerte y resurrección. ¿Y Cristo qué es? Cristo es sacerdote, Cristo es profeta y Cristo es rey. Entonces, todos los bautizados tenemos eso. Participamos de esas 3 condiciones que tiene Cristo. Sacerdote, profeta y rey. O sea, sacerdote para consagrar el mundo a Dios. Entregar todo el mundo a Dios Padre por medio de Jesucristo. E imitarlo, ¿no? Porque, bueno, siendo rey, se vino a servir
Claro. Y a cumplir la voluntad del Padre. Sí. ¿No? Entonces, ok, perfecto. Y aquí hace un momento más o menos dijo eso, pero ¿de qué manera la iglesia es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo en cuanto que al ser la comunidad de los creyentes hermanos de Cristo, ¿no? Estamos todos asociados a Él. Uh-huh. Entonces, somos como la prolongación mística de Cristo en la iglesia, ¿no? Cada uno con su función. Entonces, así como hay distintas funciones en un cuerpo, así hay distintas funciones en la iglesia, ¿no? Los obispos, los sacerdotes, los laicos, los consagrados, los religiosos, cada uno ocupa un lugar en la iglesia, como un cuerpo. Y cada miembro de la iglesia tiene una importancia, y así como cada miembro del cuerpo tiene su importancia, y ninguno es despreciable, como dice San Pablo. Eso, y además, todo es necesario. Claro, todos son necesarios. Y además dice, que es un cuerpo, porque en la iglesia hay una jerarquía, y en el cuerpo también hay una jerarquía. Y pues en todo, ¿no? Hay miembros más importantes, hay miembros menos importantes, pero todos son a su medida importantes. Pero la cabeza es la cabeza. Exacto, y Cristo. Aquí entonces es Cristo, es Cristo. La cabeza. Cristo es la cabeza. Entonces Cristo y los fieles conforman, como dice San Agustín, la iglesia, que es el Cristo total. Ok, entonces aquí surge otra pregunta. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y bueno, Cristo es la cabeza. A ver, amigos, aquí les invito, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer, compártanos aquí en el chat, que estamos en vivo, y con muchísimo gusto se la haré al Padre. Pero, por ejemplo... Con muchísimo gusto. Si la sé, la contestaré. Si no la sé. Sí, ok. Si llamamos a la iglesia el cuerpo de Cristo, ¿por qué también a veces se le dice que la iglesia es la esposa de Cristo? O sea, ¿cómo? Por la relación que tiene con Cristo, porque Cristo se hace esposo de nuestras almas y esposo de cada uno de los fieles, y porque es una relación justamente esponsal. O sea, Cristo quiere a su iglesia como un marido quiere a su esposa. Un buen marido. Bueno, sí, todos muchos se mueren. Un muy buen marido, un muy buen esposo y una muy buena esposa. Claro. Ok, ojo con eso, ¿no? Y también porque la iglesia es llamada el templo del Espíritu Santo. Porque en ella obra el Espíritu Santo en su plenitud. Entonces, como en un templo. Le voy a preguntar una cosa. Exactamente, qué bueno que dijo. ¿Qué diferencia hay entre iglesia y templo? ¿Qué tenemos que decir? Ahorita voy a la iglesia, voy al templo. ¿Qué es templo, iglesia? ¿Cómo está la cosa, Padre? Es fácil porque uno pone con mayúscula o con minúscula. El templo es la iglesia. Cuando hablamos de templo decimos nos referimos a una iglesia física, ¿no? La iglesia del templo del Espíritu Santo es en sentido místico, ¿no? En sentido eminentemente espiritual, porque el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Ahora, en el sentido templo con mayúscula. En cambio, hay iglesias y templos con minúscula, es decir, cada iglesia física y cada templo físico, ¿no? Cualquier templo, iglesia, una construcción. ¿La puedo llamar iglesia o templo? O templo. Y está bien. Y está bien. Entonces, si es esa construcción, o sea, por ejemplo, ahorita voy a la de Santa María del Pueblito, por ejemplo. Claro, que es la iglesia. Es la iglesia. Ahorita voy a misa al templo de Santa María del Pueblito también. Claro. Y cuando le escribo la pongo con minúscula. Sí. Interesante. Es como la tradición claro, con mayúscula o minúscula. Claro. Ok. Que también es toda iglesia en su arquitectura
debiera reflejar lo que es la iglesia espiritualmente. Por eso, por ejemplo, tiene que tener el altar elevado, porque el altar es el lugar del sacrificio y el lugar de Dios. Y entonces tiene que estar más elevado, como el cielo, que está elevado sobre la tierra. Okay. ¿No? Por ejemplo. Okay. Suelen tener forma de cruz. Como claro. en la nave, ¿no? Sí, sí. O sea, por arriba. O bueno, también se ve por la cruz, abajo, sí. la planta de la iglesia okay. en forma de cruz. Okay. Si no se habían fijado, cuando entren a un templo o a una iglesia, a una construcción de esas, hay que fijarse que es una cruz. Sí, no siempre es, pero muchas veces es una cruz. Es que estoy pensando ahorita dónde... Ok, perfecto. Bueno, es un dato... Es un buen dato. Aquí está diciendo Irene Álvarez, y es cierto, muchas felicidades a todas las Cecilias. Hoy es día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Así es. A mí no me dieron ese don. No, a mí tampoco. De la voz no de tengo el don de la música. No, ni a mí tampoco. No. Pero bueno, ok. Entonces, aquí otra pregunta, padre, es muy interesante. ¿Qué son los carismas? Carisma significa... viene de la palabra gracia, charis, que significa gracia en griego. Son dones del Espíritu Santo que Dios da a algunas personas para la edificación de su cuerpo, o sea, de la iglesia. ¿Como cuáles, por ejemplo? El orden sagrado se puede decir que es un carisma, por ejemplo, que Dios da ordinariamente que Dios da por medio del sacramento del orden, ¿no? O el carisma que tienen los obispos también para gobernar sus diócesis. Ok. ¿Algún laico se le puede dar el Espíritu hay Santo? Muchos otros carismas. Sí, claro, a cualquiera. Un carisma, el don de profecía es un carisma también. El don decíamos el otro día, de hablar lenguas. Hay carismas mucho más específicos, ¿no? Por ejemplo, el don de conocer la conciencia o el corazón de los demás. Como lo que tenía el Padre Pío. El Padre Pío. Saber los Santo pecados de los demás. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, algunos santos lo han tenido. Pues sí, claro. Siempre es para los demás, no es para uno mismo. Eso es muy importante, que esos carismas son dados por Dios, por el Espíritu Santo, claro. Para las necesidades del mundo, ¿no? Claro, pero bueno, el carisma de conocer la conciencia de los demás. Al Padre Pío no le sirve para nada. Claro. O sea, para él, no es un provecho para su alma, sino para los demás. Claro, para que se confesaran, para su conversión, para ayudarlos, ¿no? Exacto, muy bien, ok. Y aquí decimos, fíjense, en la profesión de fe, en el credo, cuando lo rezamos en misa, decimos, la iglesia es una, para empezar, santa, católica y apostólica. Y entonces aquí la pregunta desmenuzando es, ¿por qué la iglesia es una? Porque Dios es uno, en el seno de la Santísima Trinidad. Okay. Porque uno es uno el fundador, Cristo, porque tiene una sola alma, el Espíritu Santo, una sola fe, un solo bautismo, una sola vida sacramental, una sola misión. Sí, pues ya. Clarísimo. Entonces, ¿dónde subsiste la única iglesia de Cristo? El término subsiste es interesante porque también es un término nuevo del último concilio, del Concilio Vaticano II, que significa que la plenitud de la gracia está en la Iglesia Católica, ¿no? Que la plenitud de la salvación está en la Iglesia Católica. Sin embargo, claro, o sea, solamente en la iglesia, ¿qué quiere decir eso? Que solamente en la iglesia están todos los medios para salvarse. ¿Y entonces? En la iglesia católica. Otras iglesias pueden tener algunos medios para salvarse, sí, pueden tener algunos medios para salvarse. Es muy interesante porque ahí, claro, está la distinción, o cuál es la diferencia entre los católicos y no los católicos. Esa era ¿Qué la es un otra católico? pregunta. ¿Qué no es un católico? O sea, por ejemplo, ¿cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? Claro. Entre los cristianos no católicos hay hay una diferencia. Hay
Entonces, primero vea cuáles son los católicos. Porque uno dice, bueno, ¿quiénes son los católicos? Fácil decir, los que vamos a misa el domingo, por decir, o los que estamos bautizados en la Iglesia Católica y no hemos renegado de la fe. Sí, es verdad eso. Pero ¿qué se necesita formalmente para ser católico? Ojo. ¿Qué hace que nosotros seamos católicos? Que estemos unidos a la Iglesia por la misma fe, los sacramentos, la comunión con la Iglesia, con el Papa fundamentalmente, y el gobierno, o sea, que obedezcamos lo que dice la Iglesia. Eso es lo más importante. Son las 4 cosas. Ahora, cuando uno dice no soy católico, es porque alguna de esas 4 cosas no están. O sea, entonces hay que, porque una cosa es que me hayan bautizado y a lo mejor pueda renegar de alguna de las otras cosas, entonces dejo de ser católico. Claro, o sea, a ver, no cualquier persona que, por así decirlo, momentáneamente en su vida no sostiene estas 4 cosas, deja de ser católico, ¿no? Hay mucha ignorancia también, ¿no? Ah, exacto. Pero que eso lo puede salvar en algún momento, porque hay un montón de testimonios donde son bautizados, la mamá o los papás oran muchísimo y bueno, le pasan cosas y se convierten. Sí, ¿no? Y además, bueno, uno a veces, aunque no viva la fe o no la practique, no es que tiene intención de separarse de la Iglesia. Entonces, ¿cuándo es que uno deja de ser católico? Cuando formalmente se separa de la Iglesia. Cuando con la plenitud de conocimiento y voluntad decido. O cuando directamente nunca perteneció a la Iglesia católica visible formalmente. Si uno ha sido bautizado en una iglesia, por ejemplo, que nosotros llamamos las iglesias ortodoxas, por ejemplo. ¿Cuál es el problema fundamental con la iglesia ortodoxa? Bueno, son 2 problemas de teología, o sea, que no sostienen todas las verdades de la fe que sostenemos nosotros, y que no se someten o que no reconocen al Papa como vicario de Cristo en la tierra y como una verdadera autoridad jurídica sobre todas las demás iglesias. Es fundamental. Pero claro, ¿qué tienen en común con nosotros que ninguna otra iglesia tiene? Los sacramentos. Todas las iglesias ortodoxas, que nos llamamos ortodoxas, orientales ortodoxas diríamos, tienen en común con nosotros los sacramentos, y eso conlleva también la sucesión apostólica, o sea, obispos válidamente ordenados. ¿No? Y entonces, bueno, uno puede decir, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los sacramentos, los 7 sacramentos? Y para que estén los 7 sacramentos es necesario que haya obispos. Bueno, eso podemos llamarlo iglesia. No es católico, pero es una iglesia. Es como el grado de separación, pero más cercano que hay a la iglesia católica. Después están lo que habitualmente uno dice las iglesias protestantes, pero en teología, en lenguaje técnico teológico, no se las llama iglesias. Porque aparte no tienen los sacramentos. Tienen un sacramento habitualmente, que es el bautismo, válido. Entonces puede ser protestante, lo bautizan. Claro, con bautismo es válido, con el Espíritu Santo, pero todos los demás no los tienen. No. Que ni la no, confesión, entonces, pero sí tienen eso. Entonces, ¿cómo lo llama la iglesia? Se llaman comunidades eclesiales, ¿no? Hay que estar atentos, no todas son, no todos los bautismos de todas las iglesias que nosotros llamamos protestantes son válidos, o de todas las, por así decirlo, sectas. El bautismo de los testigos de Jehová no es válido, o el bautismo de los mormones no es válido. Ahí hay que estar muy atentos, y si conocen a alguien o algo, bueno, pues precisamente para eso está también esto, ¿no? El catecismo de la iglesia, para conocer nuestra fe e inclusive, bueno, poder hablar, porque también ellos a veces no, pues ni siquiera saben. No, claro. Sí, y ahí, bueno, es importante a veces, para alguna cuestión, si la persona se convierte o eso, si quiere entrar a la Iglesia Católica, las conferencias episcopales, que son las reuniones de los obispos de un país, suelen tener listas oficiales de cuáles son estas comunidades eclesiales que tienen el bautismo válido. Es que eso iba a decir, porque imagínense en una comunidad, pues es que a mí ya me bautizaron. Y como si esa comunidad eclesial, por así decirlo,
es seria, lo primero que hacen es, como se hace en la iglesia, es un registro y un certificado. Entonces uno con ese certificado es fácil, le puede preguntar a su párroco, o en todo caso en la curia, en la diócesis, a ver si esa iglesia está... debidamente... Sí, si la iglesia reconoce el bautismo de esa comunidad eclesial. Lo cual es bastante fácil, porque las iglesias, por así decirlo, más oficiales, las comunidades eclesiales más oficiales, tienen bautismo válido. Por ejemplo, todas las iglesias luteranas, de cualquier denominación que sean, pero las luteranas, diríamos, según, digamos, sí, tradicionales, quiero decir con minúscula tradición, ¿no? Qué sé yo, la iglesia luterana de Alemania o de Dinamarca, lo que fuere, ¿sí? Habitualmente esas iglesias que tienen muchos años tienen el bautismo válido. Está. ¿Y las bodas? Yo ya me fui a más preguntas, pero... Ahí. pero sí, en principio, pasa que el matrimonio es un sacramento que está basado en una institución natural, un contrato natural. Entonces podría ser válido y habría que simplemente, de algún modo, revalidarlo en la Iglesia Católica, convalidarlo, lo que fuere, pero el matrimonio sería válido. Nada más que se convertiría en sacramento una vez que las personas se convierten en la Iglesia Católica. Y habría que ver si hay que hacer algún rito o no, si hay que manifestar el consentimiento o no. Aquí precisamente Ricardo Ramírez le está haciendo esta pregunta, padre. Dice, buenos días, ¿qué es la gracia sacramental del matrimonio? Excelente pregunta, excelente. Es otro tema. Lo sé, pero es larguísimo, que esperamos algún día poder... Yo puedo decir que es la gracia sacramental del matrimonio, ciertamente. Todos los sacramentos tienen una gracia. ¿Y qué hace la gracia? Bueno, me ayuda a cumplir el fin del sacramento. Es decir, por ejemplo, la gracia del sacramento de la confesión es el perdón de los pecados y el poder vivir bien la vida cristiana. ¿No? Es decir, la gracia para no volver a caer en pecado, aunque caigamos de dicho. La gracia del matrimonio son las gracias para vivir bien la vida matrimonial. ¿En qué consiste? El bien de los cónyuges es el amor mutuo y en la procreación y educación de los hijos. Para eso está la gracia del matrimonio, en eso consiste fundamentalmente. Ricardo, esperamos que haya sido aclarada tu pregunta. Y bueno, aquí dice Rosy Novelli, dice, María Reina de la Paz ruega por nosotros. Sí, es correcto. Besos, madre mía. Entonces, padre, ahora, ¿en qué sentido la iglesia es santa? Es santa porque el autor de la iglesia es el santo por excelencia, que es Dios, que Jesucristo se entrega a sí mismo, ¿no? Es santo porque el Espíritu Santo la santifica, porque es como el alma de la iglesia, el Espíritu Santo. Y porque en ella están todos los medios que nosotros necesitamos para santificarnos también, ¿no? Y porque están los santos. Los santos son los miembros, por así decirlo, eminentes de la iglesia, ¿no? Los que la iglesia canoniza. De hecho, por eso la importancia de que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, realmente cuando se enferma una parte del cuerpo, pues se enferma a todos los demás, pero también por eso la importancia de cuando hay un santo, pues esa es la importancia que nos da y nos ayuda a todo el cuerpo. Claro, si el influjo de los santos siempre es enorme y no se llega a ver del todo muchas veces. Sí, exacto. ¿Cuáles son los frutos de santidad que da en la iglesia un santo? Claro, y cómo lo que hacen sigue beneficiando. Por ejemplo, ahorita se me viene de San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales. Bueno, sigue haciendo hasta el día de hoy muchísimo bien. Y bueno, ¿y cuántos santos haciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola han sido el medio para su santificación? Claro. ¿No? Sí. Entonces, bueno, de una vez aprovecho para hacer el comercial de
aprovechen de verdad las oportunidades de poder vivir estos ejercicios espirituales ignacianos, de encierro, de silencio, para poder escuchar a Dios y qué es lo que quiere de cada uno de nosotros en este lugar en donde nos tiene, para algo nos tiene en ese lugar y con estos talentos que nos ha dado, qué es lo que quiere de nosotros, porque pues somos sus instrumentos. Entonces, dense la oportunidad. Miren, llamen escriban aquí en Guadalajara, Jalisco, México, al 3316-695911 con la buena de Gaby para que pregunten. Hoy hay ejercicios espirituales de mujeres, gracias, pues ya no hay lugares. La próxima semana creo que hay de hombres, son los últimos. Y ahí sí hay lugares. Y ahí sí hay lugares, señores, hombres, por favor, manifiéstense, ¿no? Manifiéstense, necesitamos hombres comprometidos, hombres de Dios, de verdad que se formen y bueno, que vivan la fe, porque realmente los necesitamos. Y bueno, dice Ricardo Ramírez, muchas gracias, o sea que sí le contestó muy bien, padre. Francisco Daniel Hernández Palomino dice, hola Rosy y padre Franco, saludos desde León, Guanajuato. Francisco Daniel. Dice Rosy Novel, padre, ¿qué sucede si la pareja no es una persona de fe y no cree en la iglesia, pero es una persona de bien? Muy buena pregunta. Pueden pasar muchas cosas. Ya sé, pues. En un matrimonio pueden pasar casi infinitas cosas. Pero, a ver, como el sacramento del matrimonio por sí mismo simboliza, es un símbolo, es un signo de la unión entre Cristo y la Iglesia, entonces es muy importante tener en cuenta que solamente hay sacramento cuando las dos personas que contraen matrimonio están bautizadas. Eso es lo más importante. Okay. Bautizada con bautismo válido, aunque una de las dos no sea católica. Pero para que haya sacramento sí tiene que haber bautismo. Okay. Y si no están casadas por el sacramento del matrimonio, o sea, porque ahí dice que eso es si la pareja, pero es una persona de bien, o sea, como lo que decía ahorita, o sea, es una entonces, persona. Ver, eso excluye que todo lo demás que pase no sea sacramento. O sea, si una de las dos personas no está bautizada, no hay sacramento. No, las dos están bautizadas. Están bautizadas las dos y están casadas las dos por la iglesia, no. Por el civil, por ejemplo. No, porque la iglesia, como la iglesia tiene, primero, porque el matrimonio es algo muy importante para el cuerpo de la iglesia, que es como una sociedad, ¿no? Okay. Entonces, aunque es una realidad natural, la iglesia tiene potestad para legislar cómo ese sacramento se realiza. ¿Cómo se realiza el sacramento? Mediante una forma que la iglesia establece. Los requisitos. Sí, nada más un hecho formal, que es casarse, digamos, que es celebrar el matrimonio. Okay. ¿No? Celebrar el sacramento. Okay. Sí, como Dios me perdona los pecados por la confesión. Entonces no es que me los perdono a mí mismo. Claro. ¿Cómo hago para casarme? Te quiero hacer el rito que la iglesia manda. Okay. Eso es muy importante. Si no está ese rito, no hay sacramento. Ok, y si está ese rito, por ejemplo, el que se casó no cree. Bueno, y si es una cuestión delicada, porque en principio la fe es dada por el bautismo. Entonces, se debe presumir que la persona que concurre a la iglesia para celebrar su matrimonio tiene fe, un mínimo de fe. Okay. ¿No? Entonces, eso hace presumir que también en el orden estrictamente de lo que es la fe, ese matrimonio ha sido válido. Y en consecuencia, esa persona podría recibir las gracias que el matrimonio da. ¿No? Ahora bien, un tema que es
por eso digo que es muy largo de tratar y que tampoco es que los papas lo han definido completamente, es cuando es que la falta de fe subjetiva de una persona hace que el matrimonio no exista, o sea que el sacramento no exista, o sea inválido. Bueno, tanto el Papa Benedicto como Papa Juan Pablo II como Papa Francisco, porque claro, la falta de fe subjetiva es una cosa más bien de los últimos tiempos, han puesto reparos, o sea, le han dicho a los tribunales romanos, y eso vale para todos los tribunales de la Iglesia que se dedican a trabajar estos casos de falta de fe en el matrimonio, que no alcanza con cualquier falta de fe para decir, no, este matrimonio es nulo. No es nulo para acá, no, porque en realidad yo me casé, pero no tenía mucha fe, no sabía demasiado. Bueno, si no, todo no se convertiría en... cualquiera que ahora dice, pues yo cuando me casé no sabía mucho de mi fe. No, entonces, bueno, es una cuestión muy delicada, ciertamente una cuestión muy delicada. Obviamente que si la persona es una persona de bien, vivirá bien, tratará de vivir bien y conservar su matrimonio, todo lo que fuere. Pero hay una cuestión ahí que es, ¿cuándo recibo yo la gracia del matrimonio? Cuando realmente celebro el sacramento. Claro. Sí, porque si esta persona, por ejemplo, es bautizada, es confirmada y todo, pero no cree, ya no va a misa, ya no comulga, obviamente no la vive. Sí, no, y es muy importante si recibió el sacramento o no. Eso es lo primero. ¿Del matrimonio? Claro. No, sí lo recibió. Sí, lo recibió, ok. Bueno, en principio tiene todas las gracias. Si vive en gracia, tiene todas las gracias. Ahora, si no vive en gracia, bueno. O sea, el que no vive en gracia, esto significa que vive en pecado mortal. Claro. ¿Cierto? Ok. Muy bien. Creo que, a ver, aquí dice... Gracias, Padre Franco, por estar este día con nosotros. Su explicación es muy importante. Dios lo bendiga. Perfecto. Aquí también dice, las dos personas están bautizados y también tienen la confirmación. Sí, ya lo claro. vimos. Lo que pasa es que la gracia del matrimonio, como cualquier otra gracia de cualquier sacramento, o sea, para recibir, salvo en la confesión, que es un sacramento para cuando uno no está que lo puede recibir no estando en gracia, evidentemente, y el bautismo, por supuesto. Los demás sacramentos se supone que uno tiene que estar en gracia para recibirlo. Claro. ¿De qué tiene que hacer el sacerdote cuando dos personas se contraen matrimonio? Moverlos a que se confiesen, a que estén en gracia para recibir el sacramento. Si no, no da fruto el sacramento. Claro. Porque todo el orden sobrenatural se fundamenta de los sacramentos en que uno los recibe estando en gracia, salvo los dos que ya dije. Saben que este tema es súper interesante, pero este no es el tema de hoy. Entonces estamos contestando preguntas. Claro, pero creo que vamos a hablarlo con el superior para poder tocar y tener un tema de esto. ¿Qué le parece, padre? Sí, del matrimonio? Porque me tengo que estudiar de vuelta. Pero sí. Bueno, haré todo lo que esté de mi parte para que así sea y que el padre Franco nos siga acompañando. Y bueno, gracias de verdad por sus preguntas, son buenísimas porque esas preguntas que ustedes hacen seguramente las tienen muchas otras personas, entonces el que ustedes las pregunten y que el padre las pueda responder, pues ayudará también, aparte de ustedes, a muchas más personas, ¿no? Entonces muchas gracias de verdad, gracias Rosy Novelli. Y bueno, Alexander Quintero dice bendiciones. Gracias. Pues gracias, igualmente multiplicadas. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Sigamos, padre. Los últimos minutos del programa. Ya sé. Se acaba esto. Todo es corto en la vida. Ok, entonces, Dios Santa, en mi católica. Católica significa universal. Exacto. Está destinada a salvar a todos los hombres. 5 minutos. 5 minutos. Dios de mi vida. No, pero acá dice 51. 4. No digamos más la hora porque Ariel nos corre. Ok, católica porque es universal. Porque es universal. Ok, ¿y es católica la iglesia particular? También es católica. Okay. Cuando decimos iglesia particular, tenemos a veces, es un término técnico que está puesto acá en el compendio. Las iglesias particulares son las diócesis. Cada diócesis, y diócesis en la iglesia latina y en la iglesia oriental católica se llaman eparquías. Cada diócesis es una parte de la Iglesia Universal, que
en la que y a partir de la cual se hace la Iglesia Universal. Ok, perfecto. Bueno, ya nos había dicho que quién pertenece a la Iglesia Católica. Bueno, pues los bautizados, ¿no? Los que tienen los vínculos de la misma profesión de fe, ¿no? Pero bueno, y esta pregunta también es muy buena. ¿Cuál es la relación de la Iglesia Católica con el pueblo judío? Porque bueno, pueblo de Israel. Exacto. El primero al que Dios le transmitió sus promesas. Exacto. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Quedan adentro? ¿Quedan fuera? ¿Qué pasa? La iglesia es solamente de los bautizados. Ahora, todos los hombres tienen un llamado a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Todos tienen como una vocación, en términos absolutos, a entrar a la iglesia. La particularidad del pueblo de Israel es que Dios les transmitió a ellos el primer testamento, el Antiguo Testamento, hizo una alianza con el pueblo de Israel, se reveló a ellos en orden a revelarse a todo el mundo. Entonces, todo el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, que es revelación de Dios, lo tienen los judíos en común con nosotros. Y eso es único de ellos y de nosotros. Uh-huh. Ninguna otra religión, por así decirlo, tiene eso que Dios le haya revelado, si le haya revelado como se le reveló al pueblo de Israel y después como se reveló en la iglesia. Después cuando Jesucristo vino a revelarse. Sí, pero la revelación de la iglesia incluye el Antiguo Testamento que, por así decirlo, compartimos con el pueblo de Israel. Y bueno, creo que no sé si alcanzamos esta última. Bueno, sí, ya con esto vamos a cerrar este programa. Vamos a tener que hacer otro para terminar esta parte. ¿Qué significa esta afirmación de que fuera de la iglesia no hay salvación, Padre? O sea, porque Cristo dijo que vino a salvar a todos los hombres. Claro. Bueno, a la humanidad. Entonces, y San Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Dónde están todos los medios para salvarse? En la iglesia. Exacto. ¿No? Excelente. Porque Cristo nos salva por medio de la iglesia. Entonces, quiere salvarnos Dios en la iglesia. Entonces dice ahí muy clarísimo, lo dice el compendio, no pueden salvarse ¿quiénes? Conociendo la iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Aunque bueno, por supuesto que si uno busca a Dios y no conoce la iglesia, si nunca recibe el Evangelio, Dios podrá salvarlo también por otros medios no ordinarios ni habituales. Ok, perfecto. Pues amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros sus inquietudes, sus dudas. Pues nos dará muchísimo gusto poder pues resolverlas con el Padre, por supuesto. Ustedes escríbanlas, yo las leo. Y las digo y él las responde. Entonces, bueno, intentamos. Compartan este tipo de programas, compártanlos con quien ustedes quieren, esos grupos de amigas, amigos, de quien sea. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes en otro programa más de los Tesoros de la Fe Católica. Y gracias, Padre. Gracias, Rosy. Muchas gracias. Y gracias a todos los que están escuchando. Y que escucharán, porque después la gente sigue viendo el programa. Exactamente, digo, no lo pudiste ver en vivo, pues se queda grabado ahí en YouTube también, aquí en Valora, en Facebook. Ahí se quedan y búsquenlos, porque están muchos programas atrás. Búsquenlos, Los Tesoros de la Fe Católica. En YouTube lo puede buscar como Valora Radio, Lupita Venegas, Los Tesoros de la Fe. Entonces ahí los van a encontrar. Hay muchos programas, muchos temas que nos ayudan con estos tesoros de la fe católica. Dice, Dios los bendiga, hija y Padre Franco. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Pues nos vemos, anótense a los ejercicios espirituales. Señores, hombres, por favor, marquen al lugares? 33 16 6959 11 con la buena de Gaby. Hasta luego, gracias. Muchas Dios los gracias. bendiga. Chao, chao. Gracias, Padre. Gracias.